Acompáñenme en las Escrituras al libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 25. Proverbios 25, versículo 25. Dice la palabra del Señor. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. La clave para entender las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis es Jesucristo. Jesucristo y su Evangelio son la llave para desentrañar los misterios de Dios en la palabra del Señor. Si nosotros no comprendemos que la Biblia fue dada para revelar el plan de salvación a través de Jesucristo para su pueblo, nosotros simplemente tomaremos la Biblia como historias morales, historias interesantes, sucesos recopilados por alguien, pero no tendrán ningún significado espiritual o teológico para nosotros. Es Cristo quien le da el sentido a ti. Como dice el apóstol Pedro, la piedra angular. En él se construye todo el edificio de la salvación de Dios. Y es normal que los hombres la desechen, pero para nosotros, los que hemos venido a la fe, los que hemos creído en Cristo, esta piedra para nosotros es preciosa. Y entendemos que Él es la fuente y la clave de todas las Escrituras. Entonces nosotros podemos ir a pasajes o a libros como Eclesiastés, Cantar de los Cantares, podemos ir a los Salmos y encontrar verdades evangélicas allí. Porque Dios ha dejado en su palabra hermosas gemas del Evangelio a través de cada libro de las Escrituras. Y el libro de Proverbios no es la excepción a ello. Y este pasaje que encontramos acá es una de esas pequeñas gemas, profundas, pero preciosas gemas que contienen el Evangelio en sí. Ahora, en su contexto estamos en el capítulo 25, donde se nos dan unas máximas morales, donde se nos dice en el versículo 1 de ese capítulo, de que estos dichos o estos proverbios los juntó el rey Ezequías, los copió él junto a sus varones, y que pertenecían al rey Salomón. Eso ya nos dice algo para poder interpretar el pasaje que leímos. Entonces, estas son sabidurías, máximas morales, máximas sabias que el rey Salomón había escrito en el tiempo en el que él fue el rey de Israel. Y una de las cosas que le escribe es lo siguiente. Dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Él como rey mantenía relaciones con otros reinos. Y si no, ustedes han leído la vida de Salomón, se habrán dado cuenta de que Salomón fue un rey comerciante. A tierras lejanas,
más ligero de entre los soldados, el más rápido. Y él corría entre las montañas, a toda prisa, y no se detenía por nada del mundo. Corría, corría, corría y corría, hasta llegar a la ciudad para dar las buenas nuevas. Hemos vencido. Y eso significaba de que podemos seguir teniendo nuestras tierras, podemos seguir teniendo paz. No hemos de perder absolutamente nada. Eran buenas nuevas, que se esperaban como el alma sedienta espera el agua fresca. O sea, la experiencia de recibir una noticia buena en el antiguo tiempo era tan rica que Salomón la compara como un hombre que está muriéndose de sed y en el momento reciba agua fresca, como algo refrescante, como algo revitalizante, como algo que salva la vida. Porque tener sed no es simplemente tener deseo de tomar agua. Lo que Salomón dice aquí, la figura que usa es de un alma sedienta, de una sed que es abrumadora, de una sed que se siente hasta el alma. Ahora, hay ciertos sufrimientos que uno tiene en la vida que son difíciles de soportar. Uno de ellos es el hambre. Si hay alguna persona aquí que ha pasado más de un día sin comer, sabe lo que es sufrir por hambre. 2, 3 días sin comer, de verdad el cuerpo duele. Pero pasar tiempo sin tomar agua es algo más desesperante. Se te seca la garganta, se te seca la lengua, se te seca el paladar. Tragar saliva se vuelve áspero. Ahora que alguien traiga en ese momento un vaso de agua fresca para ti, cuando estás desfalleciendo por el cansancio, por no tomar agua, debe ser revitalizante, debe ser refrescante, es que te trae a la vida cuando pruebas un sorbo de esa agua. Así de bueno es recibir una buena noticia. O así de buena era la experiencia para Salomón, el hecho de recibir una buena noticia de lejanas tierras. ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio? Mucho. Porque el Evangelio, la misma palabra Evangelio, que es una transliteración del griego al español, significan buenas nuevas o buenas noticias. Y el Evangelio son las mejores noticias que cualquier persona en el mundo puede oír. Las mejores. No importa la mejor noticia que tú hayas recibido en tu vida. No son comparables con el Evangelio. No se comparan en absoluto. Pero ¿de dónde viene este Evangelio? Viene de lejanas tierras. Si uno le preguntara a los niños aquí de dónde viene el Evangelio, alguno podría levantar su mano y podría decir, viene de Roma. No, no viene de Roma. A otro podría decir, uno más osado, uno con más conocimiento, yo sé de dónde viene de Israel, de Jerusalén. Sí, allí se manifestó gloriosamente el Evangelio, pero no nació en Jerusalén, no viene de Israel. ¿De dónde entonces? Y quizás un niño que haya leído mucho más la Biblia va a decir que viene desde el Edén. Y sería una respuesta acertada, pero no perfecta. Aunque el Evangelio fue predicado a nuestros primeros padres después de su caída, el Evangelio no nació en el Edén. ¿De dónde viene entonces? El Evangelio viene desde el cielo, desde el mismo trono de Dios. Desde allí vienen estas buenas noticias. Es un dictamen del Rey, es un edicto del Rey de todos los cielos. El Señor que está en su trono, ese Señor glorioso, es Él que nos dio el Evangelio. Por tanto, el Evangelio es digno de ser oído de todas las personas. ¿Por qué? Porque es un mensaje del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. De allí viene el Evangelio. Cuando Jesucristo nació en la tierra, los ángeles cantaron. Y ellos dijeron que había una buena voluntad de Dios para con los hombres. Y siempre que nosotros vamos a leer el Evangelio, o como Pablo, Pedro o Juan predican el Evangelio, los términos del Evangelio son de alegría, son de gozo, son de satisfacción, son de paz, son de misericordia, son de gracia. El Evangelio viene a quitar una carga, el Evangelio viene a curar a un enfermo,
del pecado. El Evangelio viene a quitar la afrenta. El Evangelio nos viene a reconciliar con Dios. Son buenas noticias y deben ser a nuestra alma como un vaso fresco que viene desde la mano de Dios. Un vaso de agua fresca que apaga la sed del pecado, que quita las cargas del hombre. Eso es el Evangelio. El Evangelio es gracia, gracia y más gracia. El Evangelio es amor, amor y más amor. El Evangelio siempre ha sido comparado con aguas de vida. Por ejemplo, el profeta Isaías dice en su profecía de que en medio del desierto se abriría una fuente y quería reverdecer el sequedal. Eso es esperanza. No importa lo seca que el alma esté en su pecado, no importa lo muerta que esté el alma en su pecado, el Evangelio será una bebida revitalizante donde el alma volverá a florecer para la gloria de Dios. Ahora, como el Evangelio viene de los cielos, eso quiere decir que viene revestido de un poder real, de un poder divino. El Evangelio tiene características de Dios. Así como Dios es eterno, también se llama que el Evangelio es eterno. Nunca caducará, nunca perderá su fuerza, nunca perderá su esplendor, nunca el Evangelio perderá su eficacia. No sé si antes en la escuela ustedes jugaron a este jueguito donde te ponían en una fila muy larga con tus compañeros de curso y el profesor le daba una frase a tu compañero, el compañero se la aprendía y se la decía al oído a otro compañero. Y después otro compañero se lo repetía al oído. Y al final la frase, cuando llegaba al último compañero, no era ni cercana a la frase que había leído el primero. La información se perdía y se tergiversaba. Pero resulta que el Evangelio no tiene esa deficiencia. El Evangelio ha venido de edad tras edad, desde muy antiguo, desde el cielo hasta el principio mismo del Edén. Se predicó el Evangelio y nos ha llegado a nosotros ahora tal cual como fue predicado antes. El Evangelio no ha sido adulterado nunca. El Evangelio no puede perder su autoridad. Es tanto así que el apóstol Pablo, cuando habla de que si se predicare otro evangelio diferente al que está contenido en las Escrituras, esa persona está bajo maldición. El Evangelio no puede ser adulterado, el Evangelio es eterno. También el Evangelio es todopoderoso. Puede salvar a cualquier pecador. Y eso es algo maravilloso. No importa el pecado que esa persona haya cometido. No importa lo profundo que haya caído. No importa lo duro que esté su corazón. El Evangelio puede salvar a cualquiera. Porque es dictado por el propio Dios. Y el Evangelio tiene el poder de Dios. Miremos las Escrituras. Hay un hombre colgado en una cruz al lado del Señor Jesucristo. Era un malhechor. ¿Qué oportunidad tenía de salvarse y de entrar al cielo? Ninguna. Nadie le iba a quitar los clavos de las manos para que él bajara y hiciera buenas obras. No tenía oportunidad ninguna. Era despreciado por la sociedad. Ahí estaba ese hombre, al lado del Señor Jesucristo. Si alguien en la historia de la redención hubiese pensado en que alguien pudo haber sido salvo, no creo que haya pensado en ese hombre. Y ese hombre fue salvado por el poder del Evangelio. Ahora pensemos en el apóstol Pablo. El libro de los Hechos nos enseña lo que él hacía con la iglesia. La perseguía y arrastraba a los creyentes desde el pelo. Los obligaba a blasfemar y los golpeaba. Los obligaba a negar a Jesucristo. Un hombre violento, un hombre apasionado con lo que hacía, pero violento. Apareció el Señor Jesucristo delante de sus ojos. ¿Y cuáles fueron las palabras del apóstol? Señor, ¿qué quieres que haga? Listo. El Evangelio rompió ese duro corazón. El Evangelio cambió a ese perverso hombre y lo volvió en el heraldo más glorioso que la iglesia ha tenido después del Señor Jesucristo. Ese es el poder del Evangelio. Y en el antiguo tiempo había una ciudad llamada Jericó. Allí había una mujer que era una mujer de la vida. ¿Qué posibilidad había que esa mujer, que ni siquiera pertenecía al pueblo de la gracia, no pertenecía a Israel, fuera salva por el poder del Señor? Ninguna. Pero allí llegó Israel y llegaron con amenazas de muerte
Y la única mujer que fue salva fue Rahab. ¿Quién la salvó? El Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio ha hecho maravillas entre los hombres. ¿Por qué? Porque el Evangelio, al venir de lo alto, viene investido con el poder de lo alto. El Evangelio también es irrevocable. Todo lo que el Evangelio promete, todo eso se cumple. Y no hay ningún poder sobre la tierra o en lo alto o ninguna otra cosa creada que pueda hacer que el Evangelio pierda su eficacia y que sus promesas no sean cumplidas o que sean quitadas. Ahora, ¿pero cuál es este Evangelio? ¿Por qué es tan beneficioso? ¿Qué contiene? Contiene lo que ningún hombre puede alcanzar por sus propias fuerzas. Contiene reconciliación con Dios. Dios ha dado un edicto real que se esparza por todo el mundo. ¿Para qué? Para que se busque a las personas, para que vuelvan a la reconciliación con Dios. Dios está buscando entrar en amistad con el hombre. ¿Y para quién es el Evangelio? Para el pecador. ¿En serio? Sí, el Evangelio es para el pecador. Dios está invitando al pecador. Dios invita al pecador a su casa. Es verdad. Dios es una invitación de Dios para el pecador, para que el pecador ahora, hecho no solo un amigo de Dios, sino que lo hace un hijo de Dios, él vaya a las moradas eternas, a habitar eternamente con Dios. Alguien podría pensar, pero yo pensé que los justos se iban al cielo, y no los pecadores. Sí, los justos, pero los justos hechos por Jesucristo. Pero el Evangelio se le predica a pecadores. La condición para que tú seas salvo es solamente esta: sé un pecador. Si eres un pecador, el Evangelio es para ti. Si has hecho las cosas mal en tu vida y has ido en contra de la voluntad de Dios, el Evangelio es para ti. Si sientes la carga de tus pecados y estás triste por tu maldad, el Evangelio es para ti. Si deseas arrepentirte y encontrar perdón de pecados, el Evangelio es para ti. Y aunque nosotros los hombres proclamemos esta verdad viene de Dios mismo. Y una vez que tú creas en el Evangelio, una vez que comprendas el Evangelio y que te da este perdón de pecados y te reconcilia con Dios, nadie nunca más te quitará el título de hijo. Nadie puede hacerlo. Ahora este Evangelio tiene mensajeros. Hay alguien que nos trajo esta noticia. Y fue el propio Dios. ¿Recuerda la historia del huerto? El hombre y la mujer habían pecado. Dios les dijo que morirían por haber hecho lo que Dios les había dicho que no hicieran. Ahí están ellos ahora a punto de ser expulsados del huerto. Entonces Dios cubre su desnudez. Y mientras cubre su desnudez, Dios les dice algo. Les dice que vendría una simiente que nacería de la mujer, que pisaría la cabeza de la serpiente. El primer predicador del Evangelio en la historia del mundo fue Dios mismo. Dios mismo les dio el Evangelio a los hombres. Y después, 2000 años después, muchos años después, el propio Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a la tierra, se hizo hombre. ¿Y quién nos anunció? El Evangelio. Y resulta que en este mensaje glorioso, el que es el garante del Evangelio es Dios y es su propio Hijo. Y es por eso que en el Evangelio las promesas no pueden ser revocadas. Además, este Evangelio está firmado. Este mensaje está firmado. Y fue firmado por Jesucristo. Y no fue firmado con puño y letra como nosotros firmamos un documento. Fue firmado por la preciosa sangre del Cordero de Dios. Jesucristo firmó el Evangelio con su sangre, con su vida. Él sufrió la desaprobación de Dios por nuestros pecados.
Él llevó el juicio por nosotros en la cruz. En el Evangelio se te dice de que toda esa lista de pecados que tú tienes en contra de Dios, sin importar lo manchada que esté la lista, fue puesta en la cruz, en Cristo, y fue pagada por Él. Y la sentencia queda anulada para ti y está firmada por la sangre del Cordero. Es por eso que Pablo dice, ¿quién nos condenará? Nadie puede condenar a aquel que ha confiado en Cristo para la salvación de su alma. Es imposible. Ha sido firmado con la sangre del Cordero. Ahora, hay veces que las personas no saben que tienen sed de este mensaje. El pecado nos ha nublado tanto el entendimiento que a veces no reconocemos que tenemos sed de este mensaje. No entendemos la necesidad que tenemos de esto. Pero si tú rechazas el Evangelio, no tienes absolutamente nada. Si rechazas estas noticias que vienen de esas lejanas tierras, no tienes nada. No tienes esperanza. No hay nada para ti. Si pones tu esperanza en tus fuerzas, tu habilidad para hacer las cosas, tu habilidad para obedecer, tu habilidad para entender, tu habilidad para pensar, tu habilidad para arrepentirte, o tu habilidad para hacer cualquier mandamiento, tú estás poniendo tu esperanza en cosas vanas. Si tú vives esta vida buscando solamente lo que se te entrega en el día a día, para trabajar, para estudiar, para dormir, para levantarte, Pedro nos dice que la vida del hombre así es vana, no sirve de nada. Moisés nos dice en el Salmo 90 de que la vida es básicamente un soplo. Abres y cierras los ojos y pasó tu vida. Y Eclesiastés nos dice también de que todo lo que uno puede llegar a ganar aquí, cualquier fama, riqueza, cualquier logro que tú alcances, de nada te sirve. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de volver. Nada te puede llevar. ¿Cuánto viviremos? ¿30 años? ¿40 años? ¿50 años? ¿80 años? Y eso es todo. Y eso es la vida. Y después, una eternidad sin Dios. Y el Evangelio viene a ti y te ofrece algo muchísimo mejor. Te ofrece nueva vida en Cristo. Un nuevo principio de vida, con nuevas metas de vida, que es agradar al Señor, que es buscar su gloria y hacer avanzar su reino. ¿Qué más trae el Evangelio? Te trae satisfacción y te trae paz. ¿Por qué? Porque tu reconciliación con Dios ya estará hecha. Por tanto, el problema mayor que tú tienes, que es la muerte en condenación, estará solucionado. Y la muerte ahora ni siquiera aparece como una amenaza. Aparece como un alivio. Verdaderamente aparece como un descanso. Porque la muerte no te aleja de tu Dios, sino que te acerca a tu Dios para siempre. Eso es el Evangelio. Cuando tú rechazas el Evangelio de la gracia del Señor, tú necesariamente estás escogiendo otra cosa, aparte de Jesucristo. Y mira lo que dijo el profeta, que el Señor cuando va a Israel, y Israel se había vuelto a los ídolos para buscar satisfacción en otras cosas, a encontrar otros mejores dioses, como si hubieran dioses, Dios le dice a Israel que ellos cavaban cisternas rotas que no podían retener el agua. Se esforzaban y trabajaban por cosas que no podían satisfacerlo, que no podía apagar su sed, que no les podía dar paz al alma, ni paz de conciencia, nada. Pero se esmeraban por ello. ¿Y habían dejado a quién? Y él dice, me dejaron a mí fuente de aguas vivas. Eso es Dios, una fuente de aguas vivas. Y es eso lo que Él te da en el Evangelio. Es verdad que el Evangelio a veces viene en términos difíciles de soportar. Nos dice pecadores, nos dice que estamos bajo la desaprobación de Dios, nos dice que estamos expuestos a una condenación eterna. Pero ¿saben qué? El Evangelio solamente te dice eso para darte la cura exactamente de ello. Te dice que estás condenado para darte salvación. Te dice que tienes pecado para darte perdón. Te dice que estás expuesto a una condenación eterna para darte vida eterna.
El Evangelio te dice que estás muerto en tus delitos y pecados solamente para darte una vida libre de delitos y pecados. El Evangelio declara lo que tú tienes ahora en cuanto a lo que está mal en relación con Dios, pero te lo declara para darte la solución exactamente de aquello. El Evangelio no es como un doctor que te descubre una enfermedad pero que no tiene el poder de sanarla. El Evangelio te descubre tu enfermedad, te la declara, pero te da la sanidad de aquella condición. Entonces, no es este Evangelio que viene desde allá, desde el cielo, de lejanas tierras, como aguas frescas para nosotros los pecadores. Jesucristo dijo así: los que están trabajados y cargados, que fueran a Él, que Él los haría descansar. También Jesucristo dijo que la salvación es para todo aquel que quiera. Esa es la gracia. Hay gracia abundante. ¿Quieres ser salvo? Puedes ser salvo. ¿Quieres arrepentirte y creer en Jesucristo? Hazlo. No encontrarás impedimento en el Señor. Los hombres pueden que te critiquen, pueden que se burlen de ti, pero Dios jamás se burlará de ti y Jesucristo nunca te cerrará la puerta. Si tú te arrepientes creyendo este Evangelio, Dios nunca te dirá que no. Jamás. Nunca. Eso es imposible. Porque Él ha jurado de que Él salvaría a todos aquellos que se acerquen a Él por medio de Jesucristo. ¿Tú crees que aquel que envió a su Hijo a morir en la cruz por el pecador le va a decir que no al pecador cuando el pecador quiere ser salvo por medio de Cristo? ¿Tú crees que Él diría que no cuando Jesucristo mismo vino a proclamar ese Evangelio y es el garante del Evangelio? No te puedes perder. No es difícil ser salvo. No es imposible ser salvo. ¿Quieres ser limpio de tus pecados? Bien puedes. Cree en Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados. ¿Quieres una nueva vida con nuevos pensamientos, libertad del pecado? ¿Quieres reconciliarte con Dios? Ven, cree este Evangelio. Nació del trono de Dios, no puede ser revocado. Se te dará todo aquello. Pero yo soy pecador, precisamente por eso. Ven, porque encontrarás el perdón de tus pecados. Pero no sabes lo que yo he hecho, puede decir alguien. No me puedo arrepentir, no importa. Mira lo que dice el Evangelio: arrepentíos y creed el Evangelio. No es si quieres o si sientes, es un mandato. Es un bendito mandato para hacerte salvo. Es un mandato para reconciliarte. Es un mandato para justificarte. Solamente obedece. Arrepiéntete y cree, lo demás lo hará el Señor. Es que yo no puedo dejar mis pecados, no importa. Porque Dios te dará el poder para dejar esos pecados. Todo lo que tú necesitas te es provisto en el Evangelio. Él sacia toda la sed de tu alma. Toda la sed de tu alma. Él cubre toda necesidad que hay en tu ser, toda. Te da una esperanza nueva, una vida nueva, un nuevo Dios, un gran Señor y una eternidad junto a tu Salvador. Son preciosas noticias. Y repito, no puede ser revocado. Es algo maravilloso el que no puede ser revocado. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos cosas que perdemos cosas. No importa lo valioso que sea lo que tenemos. Un amigo, un pariente, un esposo, una madre. Un día lo vamos a perder. Pero el Evangelio dado en Jesucristo, jamás lo perderemos. Si tú estás en Cristo, estás seguro para siempre. Ven a Cristo. Sé salvo en Él. Sé salvo para siempre, eternamente salvo, eternamente amado por Dios, eternamente amado por Cristo, eternamente hijo de Dios. Sus promesas son irrevocables y sacian toda la sed del alma. Oramos al Señor.